consultas, chicos, antes de partir con lo de hoy día? ¿Algo que quieran preguntar? Ninguna, profe. Ya, ok, qué bueno porque parece que la cosa está clarita. Ya, como les decía el otro día, muchachos, tenemos que comenzar a entender la vida en 3D. Ya, 3D. Entonces, esta imagen que les traje acá es una imagen 3D para que vayan entendiendo que la célula vegetal y en realidad todas las células tienen volumen. ¿Ya? Entonces hay que imaginársela en volumen. ¿Ya? Acá estamos viendo, ¿cierto?, una imagen donde vemos una célula vegetal, que si yo la miro bien y le hago caso al monito, tiene largo, ancho y profundidad. ¿Ya? Entonces, lo que vimos en algún momento en el colegio, ¿cierto?, lo que nos enseñó el tío o la tía, de esa cosa así plana, hay que imaginársela ya con volumen. ¿Ya? Aquí parece que hay una consultación. Ya, listo, Juan Antonio. Ya, gracias por avisar. Acuérdate que el amigo después puede revisar el video tranquilito. ¿Ya? Así que, y tú ahí le explicas la materia. ¿Ya? Profe, ¿la célula vegetal siempre tiene esa forma hexagonal o no? Buena pregunta, buena pregunta. Fíjate que pasa lo mismo que con las pompas de jabón. ¿Ya? Estoy hablando con el Eric. Sí, con él. Ya, Eric, mira, no sé si cuando chico, o a lo mejor no hace mucho, tú hiciste pompas de jabón, ¿cierto? Estos globitos que uno hace, por último, con el chicle. ¿Ya? Sí. Cuando tú tienes una célula redondeada y la célula redondeada no toca a otra, la tendencia es a tener una estructura más o menos redondeada. ¿Ya? Pero en la medida que tú comprimes estas pompas de jabón que yo te digo, se empiezan a formar caras rectas, ¿ya? Entonces algo parecido ocurre en el tejido vegetal. Cuando tú tienes un tejido vegetal denso o muy apretado, la figura, la silueta de la célula tiende a ser más bien geométrica, que lo vamos a ver cuando revisemos, por ejemplo, los haces conductores. En los haces conductores, las células son alargaditas y son bastante geométricas, ¿ya? Con caras lisas incluso. En cambio, cuando veamos el parénquima, que es un tejido un poquito más relajado, ¿cierto? O veamos los meristemas, que son tejidos eternamente jóvenes. Mira lo que te estoy diciendo, son tejidos eternamente jóvenes. Tú vas a observar que la silueta de la célula es más bien redondeada, ¿ya? Ok, así que la forma que tiene la célula depende de su función, del lugar donde esté y la densidad del tejido, ¿ya? Entre otras cosas. Perfecto. Ya. Vale, profe. Entonces acá el dibujante puso un monito, ¿cierto? Un monito me recuerda algo así como una cajita para recordar que la célula tiene largo, ancho y profundidad. ¿Ok? Pero hoy día en esta clase nos vamos a concentrar en la parte externa. Ya después, en la medida que sea necesario, nos vamos a ir metiendo con todos los organelos con lujo de detalle. ¿Ya? Pero acá yo les pido que nos concentremos en esta parte, chicos. ¿Ya? En esa parte de ahí. ¿Ya? En esa parte de ahí estamos hablando de la pared celular, ¿cierto? Y hay una línea negra, o, ¿sí? O más oscura, ¿cierto? Que tiene forma como de Y en este caso, ¿ya? Acá al ladito entonces está con más detalle, ¿cierto? La flechita color piel nos muestra este espacio, que no siempre es un espacio, que técnicamente se conoce como lamela media. ¿Ya? La lamela media es una zona entre células contiguas
¿ok? Entre células que se están tocando, que nos marca la frontera entre una y otra, ¿ya? A veces el agua puede circular por acá, otras veces el agua prefiere irse por dentro, ¿ya? Pero acá lo que me interesa es recordarles que existe algo que se llama lamela media, que está, no siempre es un espacio, sino que está cubierto por un material que se llama pectina, pero curiosamente esa pectina, si yo le meto agua, termina cediendo, ¿cierto? Y se abre, ¿ya? Esta pectina, entiéndanla, muchachos, para que les quede más clarito, entiéndanla como una goma de pegar, ¿cierto? De las que tenemos en el colegio, esa amarillita, que no sé si exista todavía. Si a esa goma, que uno le metía el dedo, ¿cierto? Y la probaba, ¿cierto? Y tenía un gustito bien especial, ¿ya? Esa goma, si uno le mete agua, se empieza a disolver, ¿ya? Entonces, la lamela media está formada por estos pectatos o pectinas, eh, que bajo ciertas condiciones está pegadito y bajo ciertas condiciones puede producir una liberación celular, ¿cierto? Se separan las células. Y para separarlas hay que meterle agua, ¿ya? Y este monito del artista, ¿cierto? Me permite explicarles acá, entonces, algunas cositas que ya las hemos conversado, pero recordárselas, ¿ya? Entonces, la parte verde corresponde a la pared celular, ¿cierto? Y la línea rosada corresponde a la membrana citoplasmática, ¿ya? Oye, y lo interesante del cuento es que esta cosa, ¿cierto? La pared celular y la membrana plasmática, a pesar de que están pero muy cerca, muy juntas, tienen una composición distinta y se comportan de manera distinta, ¿ya? Que es un poquito el sentido de la clase de hoy día, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estos elementos y qué importancia tiene para nosotros, ¿ya? Y les recuerdo que la flechita de color piel me está indicando estos elementos que vemos acá en el otro mono, ¿cierto? Donde observamos la famosa, esa línea, ¿cierto? Esa línea más oscura corresponde a la lámina del medio o técnicamente llamada lamela media, ¿ya? Que lo vamos a conversar y lo vamos a ir detallando. Acá dice que don Cristian Rodríguez tampoco ya va a estar presente porque tiene algo muy importante que hacer. Ok, listo. Entonces ahí don Juan Antonio tiene dos colegas suyos a quien les va a tener que explicar la clase, ¿ya? Y que vean, por supuesto, el video. Ya, y gracias por avisar. Ya, entonces eso respecto a la lamela media. Ojo acá, porque ahora nos metemos en la pata de los caballos. Ojo acá. Lo que tenemos a la izquierda, es una mirada bastante detallada de la pared celular, ¿ya? Bastante detallada de la pared celular. Entonces acá abajito, acá al medio, tenemos la lamela media o lámina media, ¿cierto? Que me dice que está formada por pectatos, ¿cierto? Estas pectinas que yo les decía, que es un material pegajoso, que se puede lavar y de esa manera se despega, ¿cierto? Y la famosa pared celular, que en un comienzo tiene una constitución un poquito desordenada, ¿ya? Son hebras, ¿cierto? Hebras de celulosa que se empiezan a entretejer un poquito desordenado, ¿cierto? Y deja pequeños espacios, ¿ya? Entonces el agua puede circular con relativa facilidad, ¿ya? En la medida que la célula es un poquito más viejita, entonces además de la pared primaria, pared celular primaria, aparece una segunda pared, ¿ya? Y esa segunda pared se llama pared secundaria, ¿ya? Que es mucho más ordenada, ¿ya? Y está compuesta principalmente por celulosa, ¿ya? Entonces, de afuera
de afuera hacia adentro, en una célula ya más o menos madurita, tendríamos la lamela media, la pared celular primaria y la pared secundaria, ¿ya? ¿De dónde sale tanta pared? Bueno, la membrana plasmática, la membrana celular, que está todavía más adentro, ¿cierto?, se encarga de irla produciendo en la medida de las necesidades, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo a la izquierda es solamente la constitución de la pared celular, ¿ya? Nada que ver con lo que viene más adentro, ¿cierto? Acordarse, les repito, lamela media, pared celular primaria, pared celular secundaria, si es que existe, y más acá, ¿cierto?, viene la membrana plasmática, ¿ya? Me voy a devolver un poquito para que no pierdan de vista lo que estamos conversando. Pared celular, ¿cierto? La primaria va para afuera, la secundaria va para adentro. Acá tenemos la membrana citoplasmática, ¿ya? Y como les decía, la constitución de esta y la constitución de esta otra es harto diferente, ¿ya? Pared celular, acordarse, creo que se los dije, entiéndala como una verdadera malla de gallinero, ¿ya? Un colador grueso. Entonces las cosas entran y salen libremente, más o menos, ¿ya? En cambio la otra es más complicadita. La otra, uno queda con la sensación que está viva, ¿ya? Porque hace una selección bastante fina de lo que entra y de lo que no entra, ¿ya? Entonces, teníamos la pared celular, lamela media, pared celular primaria, pared celular secundaria, y a continuación vendría entonces la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática o membrana celular, como ustedes la ven, es harto compleja, Profe, ¿ya? Dime. usted dijo que en algunos casos tenía pared secundaria, o sea, ¿solo en algunos? Sí, lo que pasa es que la pared secundaria es una pared que me complica un poquito el funcionamiento de la célula, ¿ya? Perdona, ¿con quién hablo? Con Martina. Martina. Ya, Martina, sí. La famosa pared secundaria que está hacia adentro de la célula comienza a aparecer cuando la célula empieza a envejecer, ¿ya? Eso es para que lo entiendas rapidito, ¿ya? Por ejemplo, un tejido estructural, como podría ser, no sé, la corteza de un árbol, tiende a ser más durito que otro tejido más tierno en una célula más joven, ¿ya? Se empieza a llenar de corcho, o se empieza a llenar, estamos hablando de la pared secundaria, se empieza a llenar de corcho, o se empieza a llenar de un material que se llama lignina, y eso le da rigidez. Entonces compara tú una célula blandita o relativamente blandita que tiene solamente pared primaria versus una célula que tiene pared primaria, secundaria, ¿ya? Le cuesta más el intercambio con el medio, pero a cambio protege mejor lo que está dentro, ¿ya? Entonces lo lógico es que la pared secundaria aparezca en células maduritas, ¿ya? ¿Te quedó un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Ok, entonces repito ahí para que les quede pero muy clarito, lamela media, que en el fondo es la separación entre célula y célula, ¿ya? Hacia adentro tendríamos la pared primaria, un poquito desordenada en cuanto a su constitución, y hacia adentro se va formando una pared bastante más resistente, más ordenadita, donde está la celulosa, ¿ya? Celulosa, para los que no se acuerden, es una molécula gigantesca, ¿cierto?, de azúcar, que para nosotros, por ejemplo, nos complica.
¿ya? ¿Por qué nos complica? Porque si un alimento tiene celulosa, nosotros lo percibiríamos como el papel, ¿ya? Yo no me puedo comer una hoja de papel, en general, porque tiene mucha celulosa, ¿ya? La celulosa para nosotros no es comestible, ¿ya? Es comestible para todos aquellos animalitos que les gusta la celulosa, ¿ya? Como por ejemplo las termitas, ¿cierto? Las termitas tienen un estómago hecho para asimilar la celulosa. Y acá lo que tenemos acá, chicos, ¿cierto? Lo que tenemos acá a la derecha es la estructura clásica, ¿cierto? De la membrana celular, que como ustedes ven, da la sensación que es un ser vivo, ¿ya? Tenemos una doble capa, ¿cierto? Ahí la parte amarilla arriba y la parte amarilla abajo, se conoce como capa de fosfolípidos. Fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Son grasas o son aceites que tienen moléculas de fósforo. Fosfolípidos, ¿ya? Entonces hay una bicapa de fosfolípidos, ¿ya? Y al medio, como si fuera un sanguchito, ¿cierto? El jamón, ¿cierto? La palta del sanguchito viene siendo una proteína, para variar, ¿cierto? Una proteína que se mezcla con un tipo de azúcar. Y a eso se le llama glicoproteína, ¿ya? Entonces, nada que ver la constitución de una cosa con la otra. La pared celular, yo diría que tiene más bien un comportamiento pasivo, ¿ya? La estructura interactúa muy poco con el medio, ¿ya? En cambio, en el caso de la membrana celular, hay fenómenos pasivos y hay fenómenos bastante complejos activos, ¿ya? Fíjense acá nomás, pues miren las cosas raras. Ahí dice bien clarito, en inglés por supuesto, proteína de canal o canal proteico, ¿ya? Es un canal por donde circulan más o menos rápido o facilitado algunos tipos de proteína, ¿ya? ¿Ok? Y tiene una serie de elementos que interactúan fuertemente con el medio, ¿ya? Entonces, el comportamiento de la membrana celular es El harto viernes, diferente al comportamiento el viernes, de la pared celular. martes, Eh, sale un tema. Aquiles, ¿tienes alguna consulta? Pues tienes tu micrófono abierto. No, profesor, se abría solo. Se abría el Ya, micrófono solo. por favor, ya póngale ahí switch off. Ok, entonces estamos hablando hoy día de la pared celular, que tiene una estructura bastante compleja, pero su comportamiento es relativamente sencillo. Y tenemos la membrana celular, que tiene un comportamiento bastante más sofisticado. Ahí. Ojo ahí con tu micrófono, Aquiles. Ojo, ojo. Muy atento. Ya. Otra imagen, muchachos. Otra imagen para que ya vayamos un poquito entendiendo las dimensiones, para que se entienda la complejidad de lo que estamos conversando. Acá tenemos entonces una hoja, ¿cierto? Ahí tenemos una hojita. Tomamos un poquito de tejido de la hoja. Déjenme ver acá. Ok, tenemos acá la hoja, entonces tomamos tejido, un trocito de hoja, la miramos al microscopio y nosotros veríamos entonces más o menos esta situación, ¿cierto? Células vegetales, y ahí tenemos entonces en un color más café más oscuro, la presencia de la pared celular, ¿ya? Pared celular. De la pared celular, con una micropinza, sacamos un trocito, ¿cierto? Y lo vemos con más detalle, ¿ya? Y ahí está la famosa estructura de microfibrillas de celulosa. Es como una madeja de lana, muchachos, igual que una madeja de lana, ¿ya? Ahí están los tamaños, ojo, ahí para que
investiguen respecto a estas unidades. 0,5 micras. 0,5 micras, es muy chiquitito, ¿ya? Y si aumentamos más el detalle, ¿cierto? Con un microscopio electrónico, nosotros observaríamos unos filamentos largos, ¿cierto? Que se entretejen, y esos filamentos, si los revisamos con la ayuda de un bioquímico, descubriríamos que es celulosa, ¿ya? Entonces la celulosa, a acordarse, o les informa a los que no sabían, la celulosa es un tipo de azúcar bastante complejo, es una cadena larga, ¿ya? Ojo, ¿eh? Ojo, cada uno de estos elementos, ¿cierto? Cada uno de estos elementos es un azúcar sencillo. Por ejemplo, podría ser glucosa o almidón en algunos casos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la medida que sea necesario más adelantito, ¿ya? Pero acá lo que me interesaba, chicos, lo que me interesaba es que vayan viendo también la escala, ¿ya? A simple vista, yo veo la hoja, con una lupa buena yo podría ver algunas células, con un microscopio se ve clarito la célula. Acá me tengo que ir a un máximo aumento con el microscopio, y estas cositas se logran ver solamente con microscopios de alto poder, que son los famosos microscopios electrónicos, ¿ya? Ya, ojo acá. Se hace necesario, ahí mi amiga Betsabeth, apague por favor el micrófono. Hay un micrófono abierto ahí, chicos. Ahí sí, gracias. Ya. Una cosa es saber cómo está constituido el tejido vegetal, pero otra cosa diferente es saber cómo funciona, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Para que el agua y otras sustancias puedan transitar, ¿cierto?, entre células, es necesario explicar que existen unos canales, ¿ya? Esos canales que están entre las células se llaman así, plasmodesmos, ¿ya? Es un canal que conecta una célula con la célula que está pegadita, ¿ya? O sea, el agua tiene que atravesar la membrana celular, tiene que atravesar la pared celular, tiene que atravesar la otra pared celular, ¿cierto? Y la otra membrana para llegar de un citoplasma al otro citoplasma, ¿ya? Esos canales, ¿cierto? Esos canales se llaman plasmodesmos, ¿ya? Y la flechita con este color violeta, ¿cierto?, por llamarlo de alguna manera, o color parecido, me indica entonces ese poro que sería la entrada o la salida de un plasmodesmo, ¿ya? Cuando el agua y ciertas moléculas sencillas se trasladan por estos canales, ¿ya?, se conoce como vía simplástica o simplástico, ¿ya? Cuando el agua y algunas moléculas sencillas viajan a través de los plasmodesmos, ¿cierto?, para distintas funciones, entonces la vía o el método se llama simplástico, ¿ya? De célula a célula, vía plasmodesmo, se llama simplástico, ¿ya? Pero a veces el agua no circula entre células, sino que va por fuera, ¿ya? Fuera de la membrana citoplasmática o fuera de la célula, se va por estos caminitos que ya se los expliqué, ¿cierto? Por la lamela media a veces, o bien fuera de la membrana celular, ¿ya? Entonces ese viaje se conoce como desplazamiento, vía, ¿cierto?, o método apoplástico, ¿ok? Entonces hay dos formas del traslado o el movimiento del agua: vía simplástico, o sea, usando plasmodesmo; apoplástico, por fuera de la membrana
citoplasmática y en algunos casos vía lamela media. ¿Ya? Esto que les estoy explicando es importante porque me permite explicar cómo sube el agua, ¿cierto? Cómo sube el agua desde las raíces hasta la última de las hojas. ¿Ya? Uno dice, claro, se va por los vasos, ¿cierto? Por los vasos conductores. Se va por el xilema, floema, por el xilema sobre todo subiendo y floema hacia abajo. Pero ocurre que el xilema floema está formado por células, ¿ya? Y ese desplazamiento no sería posible si no existiera la vía apoplástica o simplástica, ¿ya? Entonces, ojo con estos nombres, chicos, son nombres que ya conviene que los conozcan, ¿cierto? Los anoten, los recuerden, porque los vamos a necesitar más adelante. Acá tenemos entonces de nuevo lo que estábamos conversando delante, ¿cierto? Habíamos hecho una comparación entre la pared y la membrana celular. Llegamos a la conclusión que son harto distintos. Y acá les voy a leer algunas cositas que, como ustedes verán, observarán, ¿cierto? Tampoco las palabras no son tan raras, ¿cierto? Habíamos dicho que aquí estaba el canal de la proteína o proteínas del canal, ¿cierto? Proteína periférica, proteína integral, ¿cierto? El famoso colesterol, ojo, colesterol, hay un colesterol bueno y hay un colesterol malo. El colesterol bueno es aquel que está en la posición correcta y es súper importante en el comportamiento de las plantas y en nosotros. Tenemos que tener una cuota de colesterol, muchachos, ¿ya? La gente con las dietas se entusiasma y quiere eliminar todo tipo de colesterol, ¿ya? Las grasitas son importantes dentro de nuestro cuerpo, cuando están bien ubicadas. Cuando el colesterol es dramático, cuando se va a instalar en zonas donde no corresponde, como podría ser, ¿cierto?, el sistema cardiovascular. Están ahí los glicolípidos, que son aceites que se combinan con azúcar, ¿cierto? Están las glicoproteínas, que son proteínas que se combinan con azúcar, ¿ok? Carbohidrato, entiéndase azúcar, ahí estamos. ¿Ok? Entonces nos muestra una estructura bastante compleja, al estilo de un sándwich, ¿cierto? Donde la parte del medio corresponde a glicoproteínas, ¿cierto? Y entre dos paredes de fosfolípidos, ¿ya? El comportamiento de esta compleja membrana celular toma el nombre de modelo de mosaico fluido, ¿ya? Cómo se comporta o cómo funciona o cómo está estructurada la membrana celular, técnicamente se conoce como modelo de mosaico fluido, ¿ya? Gracias a este tipo de membrana, muchachos, se habla de una permeabilidad selectiva, ¿ya? La membrana celular decide lo que entra y lo que sale a la célula, ¿ya? La membrana celular tiene la capacidad de seleccionar, ¿ya? Por eso se habla de permeabilidad selectiva o diferencial, ¿ya? En cambio, cuando las cosas atraviesan la pared celular, más allá de un filtrado bruto, digamos, no es más que eso, ¿ya? Así que ojo ahí con las membranas y las paredes celulares.